Esto es una recopilación de la primera edición de Trent Crusade. Y sí, lo llamo así, ya que es un resumen o introducción a las facciones, fieles, herejes y árabes, o sea, el sultanato, y algunas unidades. Después de esto, continuaré con su segundo libro. Durante la primera cruzada, los ejércitos de la Iglesia capturaron la Santa Ciudad. Bajo el más sagrado de los templos, los caballeros templarios descubrieron bóvedas secretas y dentro de ellas, un antiguo artefacto demoníaco. Los templarios, cegados por la codicia y con debilidad en el corazón, cayeron ante sus rodillas. Al ver la sabiduría impía de sus nuevos señores, comenzaron a traficar con demonios y cometieron todo tipo de ritos indescriptibles. Esta fue la primera herejía. Los ejércitos de la Iglesia se retiraron y Jerusalén se convirtió en un pozo depravado donde el infierno y nuestro plano mortal ahora se fusionaron en uno. Durante 8 siglos la Iglesia ha emprendido su cruzada para recuperar la ciudad santa. El paisaje ha quedado completamente devastado, atravesado por miles de kilómetros de barro, trinchera y cráteres. Las cruzadas ahora se libran con ejércitos que empuñan armas aterradoras y ambos bandos evocan seres sobrenaturales de tan inmenso poder que son casi imparables. Incluso con un poder tan incalculable, los ejércitos están estancados. En el año 1999 la primera cruzada captura Jerusalén. Los caballeros templarios cometen el acto de herejía suprema, las puertas del infierno se abren en la tierra y Jerusalén es destruida en el cataclismo. En 1101, el año de las 3 batallas, los herejes, reforzados por los ejércitos del tercer círculo del infierno, conquistan la mayoría del Levante. En el año 1102, la antigua ciudad de Antioquía es fortificada y se convierte en el punto focal de resistencia contra las fuerzas del infierno. En 1106 Cobrar se convierte en el primer tirano de los 66. Y en 1109 el gran sultanato del invencible muro de hierro de los 2 cuernos que perforan el cielo. En la próxima década las facciones islámicas se unifican y el gran muro de hierro de Iskandar resurge contra los herejes. En 1117, los legendarios 17 mártires viajan a los dominios terrenales del infierno para convertir a los herejes. Posteriormente son capturados, torturados y mantenidos en perpetuo estado de agonía, permaneciendo atrapados en toros de bronce ardiente hasta el día de hoy. 1165. El viejo de la montaña y sus assassins defienden la fortaleza montañosa de Alamut. El castillo está en pie hasta el día de hoy, a pesar de estar sitiado por cientos de años. 1215 a 1306, las guerras del triclavianismo o guerra de fe. La Iglesia está dividida y libra un feroz conflicto interno. Los herejes y sus demonios se extienden por Europa a medida que los fieles luchan entre sí. Millones de personas mueren a espada y fuego. 1346 a 1353, Beelzebub desata el Grial Negro. Decenas de millones están infectados y mutados, convirtiéndose en la peor plaga de la historia. Comenzando las guerras de los cadáveres. En 1429, Santa Viviente Juana de Arco guía a los fieles en una guerra para expulsar el Grial Negro de Europa. 1477, la ciudad de Argos es tomada por Dios y ya no existe más. 1503, el profeta de la guerra Angelos, guiado por San Elegius, descubre la fórmula del acero oricalco. Aunque es extremadamente costoso de producir, el metal resulta ser eficaz contra todas las armas demoníacas y todavía es útil en estos días. 1545, Antioquía es destruido por completo por una misteriosa arma infernal. 1573, la Sagrada Orden del Dragón detiene a los herejes en avanzar tras la destrucción de Bizancio. 1 millón de herejes son empalados en las colinas de Valaquia, Rumanía. 1595, se completan los muros de Nueva Antioquía. 1666, el año de los 6. En una incursión sorpresa, la recién creada flota hereje captura Gibraltar. La fortaleza marítima se convierte en la base de operaciones herejes contra Europa. Las fuerzas del infierno acceden al Atlántico. 1670, debido a las constantes invasiones costeras de los herejes, la flota de la Corona de Inglaterra comienza la construcción de la fortaleza en los acantilados blancos. 1703, contra todo pronóstico, una pequeña fuerza de caballeros hebreos ataca desde su fortaleza secreta, destruyendo la fortaleza templaria en Acre. 1805, la flota hereje bajo el mando del gran capitán Ranga derrota a la flota de Inglaterra en la batalla de los acantilados sangriento. El almirante Nelson muere en combate. 1866,
En el mayor de los secretos científicos heréticos, ayudados por el demonio Marvas, construyen el primer submarino moderno. 1870, expulsado desde Gibraltar, la flota hereje de submarino cobran un alto precio a los buques mercantes de la marina. A consecuencia una hambruna generalizada. 1872, las fuerzas herejes asaltan la ciudad de Rijeka. Se fortifican y se lanza la conquista hereje contra el continente europeo. 1894, el año de la Trinidad derrota. Los comandos de la muerte asesinan simultáneamente al sumo pontífice, a la alta profetisa Elia y al sacro emperador romano. Los fieles están sumidos en la confusión. Las legiones herejes, comandadas por los nobles del séptimo círculo del infierno y una enorme vanguardia de tanques lanzan una ofensiva relámpago simultánea en el Levante y Europa. 1910, la batalla de Córdoba. Un sangriento punto muerto. La artillería hereje devasta la antigua ciudad, pero las fuerzas herejes no logran acceder al corazón de Hispania. 1914, hoy en día. Ambos bandos se están preparando para importantes operaciones ofensivas. En las enormes extensiones de tierra de nadie, las furiosas escaramuzas y redadas aumentan en intensidad a medida que fieles y herejes compiten por información, reliquias poderosas y asegurar posiciones estratégicamente importantes. Después de 8 siglos de estragos, la Gran Guerra ha producido una desconcertante variedad de armamento, equipo y armaduras, y debido al poder del cielo y del infierno que desempeñan un papel activo en los campos de batalla, una banda que participa en la cruzada de trincheras a menudo tiene una experiencia fascinante y panoplia exótica de armas antiguas y modernas. Fue obra de los seguidores de San Eligio, el santo patrón de los trabajadores metalúrgicos, lo que permitió a los armeros y armeras de la Santa Sede producir aleaciones de acero imbuidas de luz divina, metales más maleables y duros que cualquier acero normal. Aunque el coste es enorme, se pueden fabricar armaduras capaces de resistir una lluvia de balas. Esta excelencia de los blindados de campaña de infantería se mantiene hasta el día de hoy, manteniéndose a la altura de los avances de las armas de fuego y los explosivos. Mientras tanto, las legiones herejes han conseguido acceso a metales infernales procedentes de los retorcidos crisoles del Tártaro, que superan la resistencia del acero mundano, aunque a menudo a un coste terrible, ya que portar tales armas o ponerse una armadura infernal quema tanto el cuerpo como el alma, dejando detrás de heridas purulentas que nunca sanan. Gracias a estos avances en la metalurgia, en las fundiciones de Nueva Antioquía se construyen titánicas piezas de artillería que superan los 300 pies, mientras que las forjas del infierno se convierten en auténticas máquinas de muerte propias. La pieza más grande conocida, la temida boca del infierno, mide 666 pies de largo y 1666 milímetros de calibre. Los masivos bombardeos de artillería marcan la tierra de nadie, creando un infierno en la tierra entre las fuerzas herejes y fieles. Es sobre estos pedazos de tierra donde viajan las bandas de ambos bandos, recorriendo cada centímetro en busca de armas utilizables, objetos sagrados de poder, munición, comida, armaduras y más. Debido a la protección que ofrecen las armaduras modernas, los combates cuerpo a cuerpo son frecuentes y brutales, garrotes de trinchera y armas de asta, grandes masas con punta de plomo y espadas forjadas en el infierno se utilizan con efectos mortales al asaltar las trincheras enemigas. Enemigos como los herejes ungidos suelen estar tan fuertemente blindados que solo un esfuerzo concentrado puede derribar a uno de estos supervivientes del lago de fuego, e incluso así, a menudo hay que acabar con ellos en un brutal combate cuerpo a cuerpo con dagas de misericordia, en busca de una grieta en su armadura impía. Los suficientemente valientes, o suicidas, empuñan martillos antitanque, armas de asta con explosivos lo suficientemente potentes como para destrozar incluso la armadura más fuerte. Aún así, el humilde rifle de cerrojo es el caballo de batalla del campo de batalla, y la mayoría de los soldados y los legionarios herejes lo llevan. Muchas otras armas, aunque más raras, son de uso común: ametralladoras, rifles de francotirador, granadas de metralla y de gas, así como rifles antimaterial experimentales, mientras que las fuerzas herejes están equipadas con hojas de fuego eternamente ardiente, balas vivientes que infecta a sus objetivos y los convierte en vasijas metastásicas de no muertos, atadas para siempre en servidumbre a los demonios, y lanzallamas pesados forjados en los pozos de hierro de Dis,
eruptando las llamas del lago de fuego donde las almas condenadas se marchitan por toda la eternidad. Con poderes infernales y divinos trabajando activamente en la tierra, los soldados de todos los rangos portan iconos sagrados, símbolos, baratijas malditas y artefactos impíos. Su poder es innegable y ha cambiado el rumbo de muchas batallas. Los cruzados de trinchera toman regularmente las píldoras del martirio que buscan acabar con los enemigos de Dios. Insensibilizan a los fieles contra el dolor y el cansancio, pero les cobran un precio brutal cuando su efecto disminuye. Muchos peregrinos de las trincheras usan capirotes de hierro que protegen sus mentes del horror de las criaturas del infierno, pero también incorporan una máscara de gas en su diseño, una característica útil en los campos de batalla donde se usa cloro y gas mostaza, así como humos más espantosos, creado por los retorcidos químicos de las bolgias del infierno. Es algo común. Las fuerzas de élite tienen armas y equipos aún más avanzados y esotéricos. Por ejemplo, los observadores del Sínodo de la Profecía Estratégica usan un casco especialmente construido que les permite escuchar la voz de Dios y, por lo tanto, les permite percibir el pasado, presente y futuro inmediatos simultáneamente hasta cierto punto. Esto les permite realizar hazañas marciales sin igual, pero tiene un costo. Un ser humano vivo no está destinado a escuchar las palabras santas y, como la voz de Dios nunca decae, deben concentrarse con un enfoque sobrehumano para escuchar lo que necesitan. Elija el curso de acción correcto. Es imposible dormir con el eco divino sonando en sus oídos. Se necesita sedación intensa y el uso de drogas que alteran la mente para que puedan soportar la pesada carga de su papel en el campo de batalla durante un periodo de tiempo prolongado. La imagen adjunta muestra a los peregrinos de la trinchera de la procesión de la Sagrada Aflicción. Son conocidos por su afán por el combate cuerpo a cuerpo, sus emblemáticas armaduras y escudos, que a pesar de las apariencias pueden resistir las balas de las ametralladoras, y las piedras de molino que llevan para atarlas al cuello de los pecadores antes de que los asfixien en el barro y la sangre de la tierra de nadie. El rifle y la masa de trinchera están preparados para el día de la batalla, pero la venganza es del Señor. Batalla Salmos 17 2.7, Nueva Biblia Sincrética Ortodoxa. El Principado de Nueva Antioquía. De los anales oficiales y verdaderos de la historia de la Iglesia contados por Melchor Gesell, 1910 después de Cristo. Nueva Antioquía. Durante 300 años, el Principado de Nueva Antioquía se ha mantenido desafiante como el punto focal de la Iglesia y los fieles al borde mismo de la sombra proyectada por la puerta del infierno. Es el hogar de todas nuestras esperanzas, el baluarte contra las fuerzas herejes y la primera línea de defensa contra el poder del diablo. Si cae Nueva Antioquía, todo el Levante se perderá. La guerra nunca ha abandonado este rincón del mundo. La antigua ciudad de Antioquía fue destruida por una misteriosa arma demoníaca en el año 1545, pero los fieles nunca abandonaron sus posiciones en las ruinas. A pesar de la letal esencia demoníaca que emanaba del cráter que quedó atrás, la guarnición resistió, incluso cuando la poderosa Constantinopla cayó ante las legiones de Quimaris, marqués del infierno. Antes de ser destruida, la antigua ciudad de Antioquía fue siempre la primera línea de defensa puesta a prueba. Por lo tanto, no es de extrañar que en el año 1559 el Congreso de la Espada de Viena acordara reconstruir y fortificar la ciudad, y que todas las naciones fieles enviaran un diezmo anual a Nueva Antioquía, aunque este impuesto rara vez se realiza en forma de moneda. En cambio, interminables trenes de suministro de alimentos, herramientas, municiones, armamento, maquinaria y trabajadores e ingenieros calificados provienen de toda Europa y el mar Mediterráneo, así como de los dominios africanos. Mantener abiertas las rutas de suministro es un juego constante del gato y el ratón, ya que los infiltrados y asaltantes herejes hostigan las caravanas y los barcos que permiten que el Principado exista hasta el día de hoy. Desde aquellos días Nueva Antioquía ha crecido hasta convertirse en la ciudad fortaleza más importante del mundo, la espada y el escudo de Europa y África. Todos los príncipes de la Iglesia y jefes de los diversos estados y dominios que se oponen al infierno entienden que es mejor librar sus batallas contra los herejes lejos de sus tierras centrales. Hasta el día de hoy, Nueva Antioquía ha resistido 8 grandes asedios y sus famosas murallas, con sus 77 poderosas torres, nunca han sido traspasadas. Esto se debe en parte a los cientos de anacoretas,
santuarios de batalla metálicos con devotos sepultados en su interior, que están incrustados en las paredes, manteniendo una vigilancia vigilante día y noche. Más que nada, son los voluntarios que vienen a servir bajo la bandera de Cristo los que aseguran la existencia continua del Principado. Así, en las calles de la ciudad se pueden escuchar cientos de lenguas y dialectos. Uno podría observar a los usares de la comunidad polaco-lituana codeándose con los últimos restos de la Guardia Varega o escuchar los sermones de un predicador callejero de Irlanda que ensalza a los soldados de Etiopía para que entreguen sus vidas por la causa. Tal vez incluso puedan ser testigos de la procesión de ingenieros de la iglesia llevando su último invento para probarlo en el frente. Todo esto sucede bajo la atenta mirada de la Oficina de Propagación de la Virtud que patrulla incansablemente las calles. Si bien están muy contentos de hacer la vista gorda ante las juergas de los soldados, persiguen ferozmente incluso la más mínima desviación de la doctrina de la iglesia. La ejecución de herejes es un espectáculo semanal que atrae a inmensas multitudes. Las fábricas arrojan humo negro cuando los tanques recién construidos salen de los talleres. Las fundiciones arden al rojo vivo día y noche para mantener a los batallones de artillería, el orgullo y la alegría de Nueva Antioquía, con toda su fuerza. En los tecnolaboratorios de la ciudad, la iglesia se afana en crear comunicantes sobrehumanos empoderados por la carne y la sangre clonadas del Redentor. Miles de trabajadores dan sus vidas en terribles accidentes y exceso de trabajo cada año, y grandes estatuas que celebran sus sacrificios se encuentran alrededor de la ciudad. A pesar de todos estos preparativos, es una triste realidad que Nueva Antioquía nunca podría resistir el ataque total de las fuerzas herejes combinadas. Solo gracias al feroz y sangriento conflicto interno entre los demonios ha permitido que el Principado sobreviva hasta el día de hoy. Los archidiablos y los príncipes del infierno discuten y conspiran entre sí, y solo en raras ocasiones uno de ellos gana la supremacía durante el tiempo suficiente para montar una invasión a gran escala. Aunque la guerra se ha prolongado durante siglos con décadas de pausa nerviosa entre grandes batallas, los gobernantes del infierno son inmortales y para ellos la guerra apenas ha comenzado. Son seres que han existido antes de que existiera el tiempo y desean saborear la agonía de los mortales que mueren por millones. Y así continúa la gran guerra, a veces con largos años de silencio seguidos de ataques repentinos y feroces. Como comandante supremo nominal de todas las fuerzas armadas fieles, el Duque de Nueva Antioquía es un título de prestigio y honor inigualables. Pero, a pesar de haber jurado lealtad al Duque, en realidad las tropas que vienen a luchar contra el infierno, procedentes de toda la cristiandad, operan en unidades propias y reciben órdenes de sus propios líderes. Vale la pena señalar que algunos soldados renuncian a su ciudadanía, toman la cruz y vienen a servir solo bajo el mando del duque Constantino. Por lo tanto, el ejército permanente del Principado es la mayor fuerza de combate que los fieles pueden reunir, y aquellos que sirven en los muros del hogar de las esperanzas están legítimamente orgullosos de su líder. Observadores. Cuando la necesidad es grande, el Sínodo de la Profecía Estratégica envía a sus famosos observadores para apoyar el esfuerzo bélico. Esta orden de monjes guerreros vive una vida de absoluta soledad, agudizando sus mentes y cuerpos para convertirse en armas vivientes en la mano de Dios. Una vez que un soldado se une a la orden, rara vez abandona del templo de la palabra. La única excepción es cuando es convocado al campo de batalla, una situación en la que sus habilidades únicas pueden cambiar decisivamente la balanza a favor de los fieles. Incluso la más mínima perturbación en sus oraciones o entrenamientos significará que no podrán comunicarse con el Señor de toda la creación. Así, los observadores pasan sus días en celdas aisladas y enclaustradas, cuando no practican sus disciplinas marciales o mentales. Los observadores usan un casco Oculus especialmente diseñado que les permite sintonizarse con la voz de Dios. Esta notable conexión les otorga la capacidad de percibir simultáneamente el pasado, el presente y el futuro inmediatos, hasta cierto punto. Esto les permite realizar hazañas marciales sin igual, pero un ser humano vivo no está destinado a escuchar las palabras sagradas, por lo que tiene un costo. Dado que la voz de Dios nunca decae, deben concentrarse con un enfoque sobrehumano para extraer la guía justa en medio de la narrativa que se extiende desde el inicio de la creación hasta el momento presente. La resonancia del eco divino, que resuena incesantemente en sus oídos, les imposibilita el sueño. Por lo tanto, deben recurrir a potentes sedantes y drogas que alteran la mente para poder soportar la pesada carga de su papel en el campo de batalla durante un periodo de tiempo prolongado.
Los observadores practican diligentemente la recitación de las palabras de Dios, otorgándoles el poder de dar órdenes a cualquiera a quien se dirijan, ya sea amigo o enemigo. El metal especial de su casco les permite replicar la santa palabra lo más fielmente posible, obligando a cualquier criatura de la creación a obedecerlos momentáneamente hasta cierto punto. Aunque dominan muchas armas, el arma de asta de trinchera es la opción preferida de los observadores. Esta herramienta les permite saltar hábilmente sobre alambre de púas y caer en trincheras enemigas con una fuerza devastadora. Guiados por las palabras omniscientes del Todopoderoso, poseen la capacidad de evadir casi cualquier ataque. Con la concentración adecuada, prevén ataques inminentes dentro del cristal del ojo de Dios que está incorporado en su casco. Como tal, los esfuerzos de los enemigos por derribarlos a menudo se ven frustrados, ya que el observador simplemente se mueve lo mínimo necesario para evitar cualquier daño, sabiendo exactamente dónde iba a caer el golpe del hereje. Sin embargo, incluso el más mínimo desliz en su concentración significa que podrían perder la voz de Dios que los guía, volviéndolos tan vulnerables a la muerte como cualquier otro soldado mortal. La heráldica del sínodo representa la espada y la corona, que simbolizan el servicio a Dios a través de la guerra, mientras que las nubes y las estrellas representan la misión del sínodo de comunicarse directamente con el Señor. Paladines. Desde el comienzo de la Gran Guerra, hace unos 800 años, los fieles se han enfrentado a un problema que parece imposible de superar: no pueden llevar la batalla al enemigo, porque tal es el poder sobrenatural de la puerta abierta al infierno, que incluso acercarse a ella es imposible para todos, excepto para los más voluntariosos y piadosos. Dentro del infierno aguardan los dominios de los perdidos y legiones de demonios. Pero en el mayor secreto, la Iglesia produjo una respuesta a este dilema: el programa Paladín. Los paladines son, con diferencia, las mayores creaciones de la orden mendelista. Son comunicantes casi perfectos porque por sus venas fluye la sangre más pura que el programa Metacristo ha sido capaz de producir. Los paladines son guerreros con tal estatura física y santidad interior que no solo pueden acercarse al Valle de las Lágrimas de Jerusalén, sino también entrar por las mismas puertas del infierno y emprender misiones dentro del mismo infierno, y regresar para contar la historia. Se dice que cada uno representa la casi perfección de la forma humana, tanto de mente como de cuerpo, aunque muy marcadas y quemadas por los largos siglos de guerra que se han visto obligados a soportar por el bien de todos en la creación. Los paladines residen en celdas apartadas dentro de un ala secreta del Castel Sant'Angelo hasta que llega la hora y el Consejo de los Santos los envía a luchar. En ese momento, el paladín emerge de su reclusión, va a su cámara de armamento y se arrodilla en el centro, sobre el mosaico del Cristo militante, el león. Luego son armados y blindados por siervos ciegos y castrados, ya que los servidores de la Iglesia no deben caer sobre el paladín ninguna mirada impura o deseo carnal, y uno de los cardenales generales les informa sobre su misión. Se les otorgan los últimos ritos prematuramente en caso de que caigan, ya que no hay misión más peligrosa que la guerra dentro de la Gehenna. Originalmente había 12 paladines, pero ahora solo quedan 9. 2 han caído en batalla y se rumorea que uno se ha convertido en traidor, aunque la Iglesia niega con vehemencia tal calumnia bajo pena de muerte. A pesar de los incesantes esfuerzos, la Sagrada Orden Mendelista no ha podido producir ni un solo nuevo paladín en los últimos 3 siglos. Ha resultado igualmente difícil reemplazar su armadura y armamentos sagrados. Desde la destrucción de la ciudad santa de Jerusalén no ha sido posible recolectar más texitas golgóticas necesarias para el proceso de mecanizado de los armamentos del paladín. Así, sus elaboradas armaduras, a pesar del minucioso cuidado del dicasterio al servicio de los discípulos militantes de la Iglesia, están muy marcadas, quemadas y corroídas, y muchas piezas de armadura han sido programadas para ser reforjadas con la vana esperanza de que incluso el fragmento más pequeño de los materiales necesarios podrían recuperarse. Por lo tanto, cada paladín se ve obligado a soportar un dolor abrasador como ningún sufrimiento terrenal donde su armadura se ha debilitado, confiando en su fe inquebrantable durante sus solitarias cruzadas hacia la perdición. Cada uno de los 9 círculos del infierno tiene su propia atmósfera asquerosa y un entorno mortal, desde vapores nocivos hasta un color abrasador o una frialdad amarga por debajo del cero absoluto, lo que requiere una armadura específica para resistir los elementos infernales. Así, cuando un paladín entra por las puertas del infierno, sabe que debe triunfar solo o morir en el intento, no recibirá ayuda.
ni siquiera de alguien de su propia orden. Los paladines se utilizan solo bajo las órdenes del Consejo de Santos y, aún así, con mucha moderación. Cada misión que emprendan debe traer beneficios grandes y tangibles para la Iglesia y el esfuerzo bélico en general, y su beneficio a largo plazo debe ser determinado por el Sínodo de Profecía Estratégica. Los paladines tienen misiones como exterminar a los nobles clave del infierno, destruir laboratorios creando alguna nueva variante devastadora del Hial Negro o interrogar a los demonios con fuego sagrado y la sangre del Cordero hasta que abandonen sus planes infernales. Aquí aparece Hevin, paladín del tercer círculo del infierno. Mide unos 17 pies de altura cuando está preparado para la batalla, peregrinos de la trinchera. Mientras la guerra se desata contra los esbirros del infierno, visiones extrañas atormentan a los fieles de todo el mundo. Los hombres y mujeres tocados por el cielo reciben visiones y los mensajeros de Dios hacen revelaciones. Las hermanas de las sagradas órdenes son marcadas con estigmas y toman la espada y la cruz según las instrucciones de los ángeles. Aquellos que han transgredido buscan expiar sus pecados llevándose consigo a la otra vida a tantos seguidores del diablo como puedan. Así llegan los locos y los mutilados, los tocados por Dios y los cargados de culpa, todos se reúnen alrededor de los profetas y profetisas, formando procesiones de peregrinos de trinchera, grupos desorganizados que se arman y siguen a los profetas del Señor hasta las líneas del frente. Luchan con un celo sin igual, lanzándose contra los herejes y armándose con todo lo que pueden conseguir, desde los mosquetes más antiguos hasta los azotes y los cócteles Molotov. Los peregrinos no están oficialmente autorizados por la Santa Sede, pero la Iglesia bendice las cruzadas de los fieles. Por ello, las procesiones de peregrinos son una imagen habitual en los campos de batalla, a menudo cargando a través de la tierra de nadie en ataques suicidas contra los herejes, dirigidos por las visiones de los profetas y profetisas que los liberan, e instados por los látigos de los castigadores, encargados de infundir el temor de Dios en sus tropas. La mayoría de los peregrinos son hombres y mujeres con poco entrenamiento militar, pero cuando se ponen el capirote de hierro de un peregrino de trinchera, pueden enfrentarse sin pestañear incluso a un demonio de las más profundas volquias del infierno. La muerte no es necesariamente el fin de su misión. A veces el séptimo Metacristo considerará digno a un peregrino caído y lo traerá de vuelta como mártir penitente, guerreros a medio camino entre el cielo y la tierra, capaces de luchar una vez más y no sentir dolor por las balas o las estocadas de bayoneta. Más raras y peligrosas son las monjas estigmatizadas, hermanas santas que manifiestan heridas que coinciden con las del tercer Metacristo a quien las monjas veneran. Se destacan en el combate cuerpo a cuerpo, pues cada herida sangrante que sufren las hace más fuertes, no más débiles, ya que su devoción al sufrimiento como su Señor una vez lo hizo les da una fuerza y resistencia que no se encuentran en los simples mortales comunes. Armadas con espadas y pistolas, cruzan la tierra de nadie sin preocuparse por ningún peligro, rezando para recibir heridas para el Redentor que a su vez las transformará en la mismísima venganza del Señor. Los prisioneros eclesiásticos son conducidos a la trinchera de peregrinos, enemigos capturados de la verdadera fe obligados a realizar un último acto de contrición o pecadores voluntarios que buscan la redención. Cada uno lleva atados explosivos de gran potencia que detonan una vez que llegan a las líneas enemigas. Corren por los campos de exterminio con la esperanza de sobrevivir milagrosamente a la explosión y escapar, o llevarse consigo a tantos seguidores de Lucifer como puedan, dependiendo de sus convicciones. La más poderosa de las procesiones de peregrinos estará acompañada por una anacoreta del santuario, un coloso de metal de unos 12 pies de altura, un altar viviente de guerra casi completamente inmune a cualquier daño. El interior de la anacoreta está cubierto de púas y ganchos de púas para que el monje que controla a este coloso esté en un estado constante de tormento, regocijándose en el dolor para poder sufrir como lo hizo su Señor una vez. En combate manejan ruedas de Catalina adamantinas de proporciones masivas que usan para aplastar a los pecadores y herejes hasta convertirlos en pulpa, y luego los ensartan en la rueda como advertencia para los demás. Hay una cantidad y variedad desconcertante de procesiones de peregrinos de trincheras. Los penitentes de la venganza piadosa juran en nombre de Santa Olga y usan lanzallamas, granadas incendiarias y munición incendiaria para atacar a los herejes. Los peregrinos del Camino de Hierro siguen a Santa Rita de Casia y van a la batalla con martillos, mazas, garrotes y se clavan clavos en la cabeza en memoria de la santa que veneran.
La legión tebana de Roma lleva las cabezas de los herejes sobre sus estandartes en memoria de su patrón, San Mauricio. Luchan con espadas y otras armas blancas, compitiendo entre sí por el número de cabezas de herejes que acumulan. Los peregrinos de trinchera de la procesión de la Sagrada Aflicción son conocidos por su afán por el combate cuerpo a cuerpo, sus armaduras decoradas con iconos y escudos adornados con las representaciones de los santos, que a pesar de las apariencias pueden soportar las balas de las ametralladoras, y las piedras de molino que portan para atárselas al cuello de los pecadores antes de asfixiarlos en el barro y la sangre de la tierra de nadie. Los cielos se oscurecerán, la tierra se abrirá y los gritos de los condenados resonarán a través de los siglos. Novae Revelaciones 99 2.24, Legión hereje. Un manto de oscuridad cubre el mundo. Humo y azufre brotan de las puertas abiertas del infierno y envuelven las tierras, donde la gente ha abandonado a Dios y declara abiertamente la guerra contra su creación. Es una cruda realidad que un tercio de la humanidad se ha arrodillado ante los ídolos del infierno. La principal fuerza militar satánica en la tierra son las legiones herejes, formadas entre estos ciudadanos de los condenados. Los espías son enviados a los dominios del infierno bajo una absolución especial del cardenal protector. La mayoría son capturados y nunca más se los vuelve a ver, salvo algunos cuyas cabezas, que no dejan de gritar eternamente, son devueltas a Nueva Antioquía, marcadas con runas sangrantes que se burlan de la Santísima Trinidad. Sin embargo, algunos logran volver a la luz, susurrando sobre los horrores que han presenciado, primogénitos arrojados a las bocas de las estatuas ardientes de Baal y carne humana vendida por libras en mercados terribles. Hablan de los grandes ídolos del becerro de oro y de hombres y mujeres extasiados que se postran ante ellos, tallando capas de su propia carne en ofrendas extáticas. Pirámides invertidas y torres se hunden en las profundidades de estas ciudades, construidas de hierro y piedra negra. Dentro de estos pozos se encuentran altares de sacrificio donde los cautivos lloran y son rebanados lentamente hasta la muerte durante días y semanas agonizantes con malvados cuchillos hechos de basalto infernal. Las catedrales de los príncipes del infierno cuelgan de grandes arcos de piedra volcánica, mientras que los condenados son crucificados en cientos de cruces invertidas. Los relatos hablan de enormes fábricas hechas de carne mutilada y metal, cuyas forjas producen municiones sin fin para la guerra en curso. Guiados por las enseñanzas de los herreros del Tártaro, los alquimistas trabajan duro en armas colosales y colosos acorazados, blandiendo los secretos prohibidos de la metalurgia de sus patrones para forjar instrumentos de muerte y sufrimiento que están más allá del alcance de cualquier ingeniero humano. Ciudades antaño orgullosas de la tierra, donde se han derribado iglesias y poblaciones enteras ahora están dedicadas a derribar el mismísimo trono del cielo. Entre los ciudadanos abandonados que perduran en los dominios terrenales del infierno, el mayor estatus se le otorga a los soldados que luchan en la gran guerra. Pero unirse al ejército de la condenación no es una tarea fácil. Aquellos que desean ganarse un lugar entre las legiones herejes deben hacer una peregrinación impía hacia las ardientes puertas de bronce del infierno donde, incluso a leguas de distancia, el calor infernal abrasa tanto la carne como el espíritu hasta que el dolor se vuelve insoportable. En el Valle de las Lágrimas, el gran camino que conduce a la puerta, pavimentado como está con almas quejumbrosas y lamentaciones, está sembrado de interminables montones de cuerpos carbonizados. Muchos siguen medio vivos, retorciéndose de agonía, atrapados en un crepúsculo grotesco entre la vida y la muerte, y su maldad se considera insuficiente. Estas almas descartadas están condenadas a retorcerse en agonía hasta el día del juicio. Aquellos que llegan a la vista de las fauces del infierno son considerados dignos y son iniciados en las legiones, tomando votos inquebrantables que los encadenan a la oscuridad por toda la eternidad, sus cuerpos marcados con la marca del señor demonio que los ha reclamado. Las armerías del infierno los equipan para la batalla y los sacerdotes herejes llaman a nuevos suplicantes según lo dictan los susurros de sus patrones archidiablos. Así nace un nuevo legionario hereje. Aclaman a los archidiablos como sus amos y, por lo tanto, son condenados por toda la eternidad. Sin embargo, hay quienes van más allá, hasta la misma puerta y más allá. Su propia carne se enciende, para nunca recuperarse, pero aquellos con las almas más oscuras pueden entrar en el mismísimo infierno. Entre ellos, los ungidos son especialmente reverenciados entre las legiones. Son los modelos de brutalidad desenfrenada, hombres y mujeres de vigor colosal y devoción inquebrantable.
Tras recorrer el camino maldito hasta las orillas del lago de la llama eterna, donde los condenados se marchitan y se contorsionan en un tormento incesante, los ungidos emergen para siempre marcados por el abrazo de los fuegos abisales. La carne ennegrecida y quemada de los ungidos nunca se curará, pero a cambio se les concede el derecho a usar trajes blindados de gehenna pesada y ganan fuerza para manejar armas que un hombre normal apenas podría levantar. Se dice que al mirarlos a los ojos se puede ver el reflejo de las mismísimas llamas del infierno, grabadas para siempre en su visión. Sin embargo, algunos de los que lo presencian van aún más lejos en su depravada devoción. El suicidio es un pecado mortal y muchos lo aceptan con entusiasmo. La mayoría pide a gritos que los demonios se den cuenta de que su sacrificio final es en vano, ya que los nobles infernales son caprichosos y se deleitan en traicionar a los suyos tanto como a sus enemigos. Pero aquellos con almas verdaderamente malvadas y depravadas resucitan en desprecio del Redentor, y regresan como coristas, horribles burlas de la creación cuyas cabezas cortadas cantan himnos impíos alabando al diablo, y sus voces hacen sangrar los oídos de sus enemigos. Aunque la gran mayoría de las legiones herejes están formadas por humanos mortales, el infierno a menudo envía a su propia progenie abominable para reforzar a sus soldados de infantería mortales, bestias de guerra de pesadilla hechas de criaturas capturadas y poseídas y temibles brujas de artillería que actúan como artillería móvil que apoya los asaltos relámpago. Así, en este maldito teatro de guerra, los mortales y las abominaciones marchan de la mano, unidos por los lazos de sufrimiento de la condenación. Los lamentos de las bestias torturadas se funden con los chillidos de las almas condenadas, mientras los cielos llueve un castigo ardiente sobre todos los que se atreven a oponerse a la incesante cruzada de los herejes por una paridad de mente con su Creador. Desde una edad muy temprana, un grupo selecto de jóvenes herejes son enviados más allá de las puertas del infierno para ser criados como comandos de la muerte. Pocos son los elegidos, menos aún regresan, pero aquellos que completan su entrenamiento se encuentran entre los más selectos de las legiones herejes. Atrincherados en el séptimo círculo del infierno, aprenden las artes letales del asesinato de las almas condenadas de los mayores asesinos y homicidas cuyas almas ahora residen en el infierno. Allí reciben un entrenamiento brutal, dominan el uso de todo tipo de armas y venenos y reciben instrucción en habilidades marciales de la mano de la guardia personal del archidemonio Belet. Aprenden a deslizarse como serpientes por el campo de batalla, dejando asesinatos a su paso. Sus garras del tártaro, especialmente forjadas, se templan en las aguas del río Estigia, una fuente de veneno más potente que cualquier veneno mortal. Muchos llevan pistolas con silenciador para derribar objetivos sin ser vistos ni oídos. Además de sus armas, los comandos de la muerte están equipados con generadores de sigilo que funcionan mediante la difracción de la luz, utilizando el corazón de un inocente y tecnologías infernales que los ocultan de los ojos de Dios. Una vez completado su entrenamiento, los comandos de la muerte emergen del abismo como espectros silenciosos de la carnicería. De las tropas herejes que luchan en las trincheras de la Gran Guerra, los comandos de la muerte son los más temidos por los fieles. Los más infames en las filas son tres maestros comandos de la muerte, Caín, Barrabás y Amán, quienes asesinaron simultáneamente al sumo pontífice, la suma profetisa Elia y el sacro emperador romano en el año 1894. Esto puso a las fuerzas de la Iglesia en agitación y permitió a las legiones herejes lanzar una ofensiva relámpago en todo el Levante y Europa. A los comandos de la muerte se les arranca la lengua ceremonialmente al final de su entrenamiento. Nunca hablarán de lo que han aprendido y su silencio desconcertante contribuye a su siniestra reputación. Se comunican entre ellos mediante un complejo sistema de señales manuales inescrutables. Ya no somos débiles suplicantes que tiemblan ante un Dios despiadado. Decimos, benditos los de espíritu valiente, porque ellos cabalgarán sobre los torbellinos. Ramman, el ungido de la 21ª Legión hereje. Los hacedores de viudas. Desde una edad temprana, a todos los herejes se les enseña que el Dios tirano exige obediencia, pero siempre hay almas valientes que se irritan ante el yugo de la opresión divina. En su furia amarga, estos intrépidos cometen una forma de suicidio ritual al escupir en el ojo del déspota, sabiendo que no tienen la fuerza para herirlo, aparte de esta pequeña rebelión. El suicidio es un pecado mortal y sacrificarse a la gloria del infierno es una afrenta aún mayor a Dios.
Algunos herejes nacen con el don de la voz sonora pero tienen pocas perspectivas de ascender en las filas. Aquellos que poseen la determinación de sobresalir, sin embargo, pueden seguir el oscuro camino de convertirse en corista. Esos suplicantes van a uno de los altares negros de las moradas herejes en la parte inferior de los templos de pirámides invertidas profundas dedicados al más grande de los archidemonios. Allí están vestidos con las túnicas de la devoción oscura, yacen en el altar y se mutilan hasta la muerte grabando runas impías en su carne. Se dice que cuantas más heridas puedan sufrir antes de perecer, más agradable será su ofrenda. Los más devotos se cortan la garganta, tratando de cortar lo más profundo que puedan antes de que su miserable vida los abandone. La mayoría de estos desdichados van a su perdición en el lago de fuego, pero algunos renacen como coristas después de 9 días. Sus cadáveres se ponen de pie de golpe, terminan su espantosa decapitación y levantan sus cabezas cortadas que comienzan a cantar himnos que han aprendido en el infierno. De sus heridas autoinfligidas brota sangre fría que forma símbolos diabólicos y cambia para coincidir con las palabras de su coral impío. Se dirigen hacia las líneas del frente impulsados por una llamada que ningún ser vivo puede escuchar y se unen a la banda de guerra hereje de su elección. Mientras sus cabezas cortadas cantan sus himnos agonizantes, las mentes de sus enemigos se llenan de visiones de los pozos del infierno, debilitando tanto la determinación como la fuerza de aquellos lo suficientemente desafortunados como para escuchar la terrible canción de un corista. Sus himnos son a menudo lo primero que un recluta nuevo experimenta en el campo de batalla, mientras su voz impía resuena por las trincheras, proclamando una profecía interminable de la victoria final del infierno sobre el cielo. El gran hospicio militar de Nueva Antioquía tiene un ala separada para aquellos que nunca se han recuperado de escuchar el canto fúnebre del corista, sus mentes perdidas para siempre en una visión de condenación eterna, atados a sus camas con armazón de hierro, gritando sobre el mundo venidero cuando todo esté cubierto por la oscuridad iluminada solo por llamas eternas. Epidemia de tifus, malaria, tifus, viruela, fiebre amarilla, neumonía, fiebre de las trincheras, enfermedad de Marquis y muchas otras asolan las trincheras y los campos de batalla de la Gran Guerra, pero todas palidecen en comparación con la más temida de todas, el Grial Negro. Belcebú, el señor de las moscas, se distingue de los demás señores del infierno, que actúan principalmente a través de sus seguidores mortales. En cambio, cuando periódicamente gana la supremacía en las amargas luchas de poder de los archienemigos, lanza su maldición más mortal, infundido con esencia demoníaca de las entrañas de la séptima capa del infierno, donde se encuentra la pútrida fortaleza de Belcebú, arroja un torrente de moscas demoníacas del infierno, escorpiones, langostas y otros insectos infernales. La puerta del infierno se abre y surge una verdadera ola de maldad que fluye por la tierra a una velocidad sorprendente, consumiendo todo y dejando un horror indescriptible a su paso. Después de 9 días, el enjambre de insectos se agota y devora a los suyos en su hambre insaciable. El Grial Negro es indiscriminado en su odio hacia todos los seres vivos, sus infecciones pueden propagarse a prácticamente cualquier materia biológica viva, que estalla en tumores, furúnculos y pústulas supurantes. Charcos y estanques de carne derretida quedan a su paso, bocas interminables que gritan en su agonía, porque el Grial Negro destruye el cuerpo pero deja la mente intacta para que sufra. Los sacerdotes científicos de la Iglesia y los alquimistas del sultanato buscan fervientemente una forma de inocular a su gente contra esta enfermedad, la más repugnante de todas, pero hasta ahora no han tenido éxito. La única respuesta es quemar los asentamientos infectados con tanques lanzallamas especialmente construidos que utilizan aceite de unción sagrada como combustible para sus armas. Pero si no se hace esto, o las contramedidas llegan demasiado tarde, lo que sucede a continuación es aún peor. Los cuerpos de hombres, caballos, perros, insectos y otros animales de todo tipo que están infectados por el Grial Negro se ponen de pie, impulsados por una voluntad demoníaca. No vivos, no muertos, se convierten en recipientes para propagar la corrupción de su amo cada vez más, formando bandas de guerra que se esfuerzan por encontrar e infectar vida de cualquier tipo. También recogen cosas que los mortales valoran y llevan este botín, así como trofeos espeluznantes, a los pies de los ídolos de Belcebú que erigen. De este modo, el culto del Grial Negro se burla de la devoción de los fieles y sus oraciones.
A la cabeza de estas bandas de guerra se encuentran los caballeros de la Orden de la Mosca, esos hombres y mujeres más depravados que abrazan voluntariamente el grial negro y cuya devoción Belcebú encuentra suficiente. Se les conceden armas, armaduras y equipos corrompidos por la mano del archidemonio a cambio de sacrificios llevados a los altares de Beelzebub, que estas bandas de guerra construyen donde quiera que van, objetos de espantoso horror construidos a partir de los restos de sus víctimas moldeados en forma de monstruosas moscas. El efecto contaminante del grial negro es el don de Beelzebub, el señor de las moscas, difundido por los insectos criados por su propia mano en la séptima capa del infierno. Es una oleada de su inmundicia en forma de alimañas demoníacas, septicemia, insectos contaminados, plagas e impurezas que contaminan tanto el cuerpo como el alma. Pueblos y ciudades enteras se convierten en un lodo semiviviente que burbujea en el suelo, una agonía de carne derretida que tiembla y llora ante las múltiples enfermedades que les ha concedido el señor de las moscas. Aquellos atrapados por el grial negro aún son conscientes del horrible destino que les ha sobrevenido. Unidades especializadas de Nueva Antioquía y el Estado Libre de Prusia se dedican a responder a estos brotes con tanques lanzallamas pesados que utilizan aceite de unción sagrada como combustible. Pero algunas víctimas del grial negro sufren un destino mucho peor. Se les otorga el honor negro al fusionarse con moscas del infierno, y se convierten en un grotesco insecto alado hecho de carne hinchada. Después de esta tortuosa metamorfosis, salen al aire como heraldos de Belcebú, los escuderos y exploradores alados de la Orden de la Mosca. Sus cuerpos humanos vestigiales aún están conscientes mientras son devorados lentamente desde adentro para ser utilizados como combustible por el heraldo, todo mientras sus cuerpos deformados luchan por la gloria del infierno en contra de su voluntad. Los heraldos son la vanguardia en cualquier asalto al grial negro, y el zumbido ensordecedor de sus alas infunde terror en cualquier defensor, rompiendo su concentración y minando su fuerza de voluntad. Los heraldos empuñan armas desechadas, contaminadas con horribles gusanos que las revuelven, que a su vez infectan a sus víctimas. Cada bala enferma tiene su propia sensibilidad, encontrando hasta la más pequeña grieta en cualquier armadura, excavando en el sistema nervioso y licuando los órganos internos desde dentro. Cuando llega la marea del grial negro, muchos mortales claman a Belcebú en su desesperación, esperando que el señor de las moscas los perdone a cambio de adoración y servidumbre. Pero sus oraciones caen en oídos sordos, porque el príncipe de Gehenna odia toda la creación y solo desea deformarla en una forma que le agrade y que Dios odie. Pero hay pocos mortales, extremadamente raros, que realmente comparten la visión de Belcebú y desean que el mundo termine en una masa pútrida e infestada de parásitos, retorciéndose eternamente en las agonías de las plagas interminables que les otorga el grial negro. Muchos de ellos son asesinos secretos y altamente hábiles, hombres y mujeres cuyo placer es asesinar repetidamente, ejerciendo su oficio en secreto, deseando algún día hacerlo abiertamente. De entre estos individuos retorcidos, los más depravados son incluidos en las filas de la impía Orden de la Mosca, conocidos como Caballeros de la Plaga. Cuando llega el grial negro, salen con calma y dan la bienvenida a la ola de corrupción, no consumidos por ella, sino más bien deformados en una criatura cadavérica a medio camino entre la vida y la muerte. Conservan sensibilidad, inteligencia y un vago recuerdo de sus vidas pasadas, lo que los hace extremadamente útiles para guiar al grial negro hacia las granjas aisladas y los asentamientos remotos que de otro modo podrían escapar de las garras de Beelzebub. Cuantas más criaturas vivas pueda encontrar y deformar un caballero de la plaga hasta volverlas irreconocibles, más alto ascenderá en las filas de la Orden de la Mosca y mayor será el favor que encontrará a los ojos de Beelzebub. Entre sus filas hay 12 caballeros de la plaga de gran renombre, creados en burla de los paladines de la iglesia, grandes campeones de la mosca. Habitan en Ekron, la ciudad de Beelzebub, un lugar de tal horror marchito que nadie se atreve a acercarse a él, ni siquiera el más poderoso de los señores herejes. Pero a veces las órdenes de su señor llegan a sus oídos, y entonces los más poderosos caballeros de la plaga atacan, siguiendo órdenes ejecutadas por el ensordecedor zumbido de millones de alas batientes de moscas del infierno. Cuando los infieles abrieron la puerta 3 veces maldita de Jahannam, liberando a Gog y Magog sobre los creyentes, parecía que todo estaba perdido y que Satán emergería victorioso sobre Dunya.
Pero el creador del universo vino en ayuda de los fieles, y como estaba escrito, el gran muro de hierro de Dul-Qarnayn se manifestó en las tierras gobernadas por el sultán de Eru con acento circunflejo M. Se envió un llamado a los que creen rectamente, y durante las décadas siguientes la migración de todos los fieles, segunda en importancia solo después de la égira del propio profeta, tuvo lugar a través de Europa, Asia y África. Millones perecieron en el camino y en el mar, porque los herejes y sus señores Saitan los invadieron como las langostas invadieron los campos de sésamo maduro, devorándolos y construyendo viles monumentos y estatuas con sus miembros y cabezas, para que no pudieran ser enterrados como está decretado en los textos sagrados. Pero una vez que todos los que sobrevivieron al viaje llegaron, las poderosas puertas de Al-Qarnayn se cerraron y se formó el gran sultanato del invencible muro de hierro de los dos cuernos que perforan el cielo. Desde entonces, los ataques de los esclavos de Hanán contra el sultanato no han cesado y cada día se lloran nuevos mártires que defienden el muro y se enfrentan a los herejes que han superado sus defensas. Pero dentro de los muros, el conocimiento perdido florece y desde las mezquitas de mármol blanco y oro, el muezín llama a los fieles a rezar por el éxito del ejército del sultán en su lucha por proteger las tierras dentro del muro y defender las rutas de caravanas que proporcionan al sultanato productos comerciales vitales. El muro de hierro es la mayor obra defensiva del mundo, un poderoso baluarte adornado con la famosa artillería del sultán. Los tiradores Aseb están preparados, siempre atentos a los ataques sorpresa, y los regimientos de élite de los genízaros tienen cuarteles a intervalos determinados cerca del muro para poder reaccionar a cualquier ataque con rapidez. Durante una incursión más seria, se convoca a todos los Aseb, la casa de la sabiduría desata sus aterradoras creaciones Takwin sobre el enemigo y, si la necesidad es desesperada, el propio sultán se presenta y sus genízaros marchan con él para la batalla, llevando la bandera verde del profeta delante de ellos. Así, la protección del muro de hierro ha tenido una gran influencia en el modo de hacer la guerra del sultanato. Los Aseb reclutados son expertos en simular huidas y escaramuzas, mientras que los leones de Javír acosan los flancos enemigos. Mientras tanto, la magnífica artillería del sultán bombardea al enemigo en su tortuoso viaje a través del campo de batalla plagado de trampas colocadas por los hábiles zapadores. Cuando alcanzan las filas de los fieles, los genízaros, las tropas de élite de la casa del sultán, se acercan y acaban con el enemigo con su devastadora contracarga liberada por sus oficiales de voluntad de hierro. Los temibles asesinos de Alamut merodean en los vientos del tiempo, atacando a las élites y líderes enemigos, mientras que los alquimistas de la Casa de la Sabiduría desatan armas devastadoras que se vuelven letales por su dominio de los elementos, capaces de superar las defensas de prácticamente cualquier enemigo. Más allá del muro de hierro, las fuerzas del sultán operan en pequeñas compañías móviles, cada una con una misión particular que cumplir. Persiguen a los apóstatas que han ido a servir a los saitanes, buscan las reliquias de la época de los profetas o intentan recuperar tesoros perdidos y libros de conocimiento de las ruinas de los califatos caídos. Aunque existe un entendimiento entre la iglesia y el sultanato sobre ser cobeligerantes contra Hanam, los comandantes de estas expediciones no tolerarán ninguna interferencia y no dudarán en aplastar a quienes obstaculicen su misión. El resentimiento contra los infieles que desataron a Gog y Magog está muy arraigado en el sultanato, y las cuestiones de honor se resuelven rápidamente con duelos a muerte. Hay de aquellos que se atrevan a obstaculizar la misión de aquellos que creen. En el nombre de Alá, el compasivo. Alabado sea Alá, el Rey benéfico, el Creador del universo, Señor de los tres mundos, que estableció el firmamento sin pilares en su lugar y que extendió la tierra como un lecho. Y la gracia, la oración y la bendición sean para nuestro Señor Mohammed, Señor de los hombres apostólicos, y para su familia y su séquito, la oración y las bendiciones duraderas y la gracia que permanecerán hasta el día del juicio. Los genízaros son los guerreros de élite del sultanato, educados desde la infancia en las artes de la guerra. Capturados durante las incursiones en las desoladas fronteras norte y este más allá del muro de hierro, son sometidos a un riguroso entrenamiento marcial y adoctrinamiento desde una edad temprana. Mediante medios espirituales y alquímicos, atados con cadenas invisibles, sus mentes son cuidadosamente condicionadas hasta que alcanzan una lealtad completa e inquebrantable al sultán, y solo a él. Sus atributos físicos se ven aumentados por potentes elixires creados por las artes místicas de Javír.
su ornamentada armadura está forjada a partir de la fórmula metálica que los alquimagos del sultán obtuvieron del mismo muro de hierro que protege al sultanato de sus enemigos. Estos soldados también están protegidos por poderosos talismanes elaborados por los taumaturgos ciegos de la escuela del presagio meteórico. Armados con rifles Gesail, morteros de mano, espadas yatagan y una devoción grabada en sus propias almas, los genízaros son oponentes formidables. En el campo de batalla, los genízaros se destacan por asaltar los puntos fuertes y las trincheras enemigas, aplastar las formaciones de élite y actuar como guardaespaldas de los individuos de alto rango. Aunque el sultán los utiliza con moderación más allá del muro de hierro, ya que también forman parte de su guardia personal, algunos genízaros son enviados al frente para apoyar la causa de la puerta sublime. En medio del barro, la sangre y el polvo de las trincheras, su panoplia de guerra ricamente decorada crea un espectáculo hermoso y aterrador mientras cargan contra las líneas enemigas, con total convicción de que el paraíso espera a quienes caen en una batalla justa. Gloria al gran sultán, Al-Padishah de Rum, comandante de los creyentes y sucesor del profeta del Señor del Universo, custodio del invencible muro de hierro de los dos cuernos que perforan el cielo y que nos protege de los estragos de Gog y Magog. En el legendario sultanato del Muro de Hierro, en las profundidades de los jardines dorados de Damasco, a través de la caverna del Durmiente y más allá de las 7 puertas de la potencialidad, se encuentran los vastos laboratorios y fábricas metafísicas de los alquimistas. Usando el misterioso proceso javiriano llamado Takwin, los alquimistas pueden crear vida artificial y producir todo tipo de extrañas y maravillosas bestias y autómatas para deleitar a las masas del Zoco y adornar los jardines del sultán. Más profundamente aún, en los rincones más oscuros y secretos del complejo alquímico, más allá de las 7 puertas ocultas de la actualidad, están los santuarios donde el arte y la ciencia del Takwin se perfeccionan hasta su propósito más agudo y mortal. Aquí crean los temibles leones de Jabir. Los leones de Jabir, que reciben su nombre de los letales cazadores de las llanuras, pueden adoptar muchas formas, no todas leoninas. Cada uno es una obra maestra única y se cultivan según las habilidades y el arte del científico javiriano que los creó. Las artes esotéricas que emplean los alquimistas se aprenden mediante el estudio de los libros prohibidos de Salomón, y muchos alquimistas mueren cuando sus experimentos fallan o se descontrolan. Sin embargo, el ejército del sultanato necesita desesperadamente a los leones, por lo que el programa continúa, independientemente del costo y las bajas. Crear a los leones de Jabir es extremadamente difícil y hay infinitas variables a considerar. Debido a esto, los leones a menudo tienen alguna malformación. Aunque siguen siendo magníficos cazadores en la guerra, sus malformaciones a menudo hacen que su existencia sea una de constante dolor y sufrimiento físico. Los casos verdaderamente trágicos son los leones creados con inteligencia humana, que se ven atormentados por el terror existencial al darse cuenta del horror de sus orígenes antinaturales. En la batalla, los leones de Jabir son amenazas mortales y se utilizan como vanguardia de las huestes del sultanato. El propio sultán tiene una manada de caza compuesta por 77 enormes leones de Jabir que lo protegen día y noche y lo acompañan en el campo de batalla. La velocidad y la ferocidad de los leones son casi incomparables, y algunos incluso tienen poderes extraños que les otorga su nacimiento alquímico. Muchos tienen armaduras fusionadas con la carne y fabricadas con metales alquímicos, grabadas con sellos y sigilos crípticos, y ricamente embellecidas por los alquimistas para ocultar los defectos de sus creaciones. Los alquimistas son los místicos y artífices del campo de batalla del gran sultanato del Muro de Hierro, instruidos en el conocimiento oculto de la legendaria tabla Smaragdine dentro de la Casa de la Sabiduría. La admisión está abierta a cualquier persona con voluntad e intelecto considerados suficientes, ya sea hombre o mujer. Convertirse en alquimista no es una tarea fácil, pasan por muchas pruebas en su camino hacia la maestría. Primero están las innumerables lecciones de los recién iniciados, estudiar el corpus javiriano, traducir las claves de Salomón y aprender todas las disciplinas fundamentales de su ciencia primigenia. Solo después de 7 años de estudio, bajo la atenta y exigente mirada de los altos alquimagos, se le permite a un aspirante intentar las 3 pruebas requeridas para ser miembro pleno de la orden. La primera prueba es crear una armadura de alquimista que lo proteja contra el daño. Esta es una herramienta esencial de su oficio,
adornada con los sellos de Salomón que les permite doblegar los elementos de la creación a su voluntad y los protege incluso de los dispositivos del infierno. A continuación, deben crear un sirviente Takwin, una criatura homúnculo de vida e intelecto artificiales. Si el candidato logra seguir la compleja fórmula, así como los intrincados requisitos de tiempo y temperatura, la criatura emergerá después de 40 días de trabajo. Actuará como la herramienta viviente de creación del alquimista, ya que sus manos tienen habilidades motoras finas que superan incluso a las del artesano más ágil. Vagamente con la forma de un pequeño humano, puede cambiar la consistencia de su cuerpo a un limo casi líquido para introducirlo en cámaras alquímicas y cumplir las órdenes de su amo en temperaturas extremas y en la niebla de vapores químicos venenosos. Muchos aspirantes fracasan aquí y su creación emerge de su esfera celestial dorada como una monstruosidad deformada, llena de odio hacia su creador. Se introduce en el cuerpo del alquimista para consumirlo desde dentro, vistiendo a su aspirante amo como una piel. La tercera y última prueba es abrir su tercer ojo, la clave de la iluminación cósmica que les permite ver los bloques de construcción de la creación y así poder asegurarse de que los elementos que utilizan están en perfecto equilibrio. Aquellos que fallan en su prueba final sufren un cambio horrible. Su tercer ojo se hincha hasta alcanzar proporciones de pesadilla y se fusiona con su par original, volviendo loco al aspirante durante el proceso de su deformación. Pasan el resto de sus lamentables vidas gritando sobre los horrores invisibles que ahora se les revelan a su alrededor. Por piedad, los alquimistas que fallan de esta manera a menudo son aniquilados, pero hay rumores de camarillas de estos fracasados vivientes que se mantienen con vida por razones desconocidas. Un alquimista que ha pasado las 3 pruebas es realmente formidable, un maestro de poderes esotéricos, capaz de controlar el fuego y el hielo, el metal y el líquido, capaz de crear intrincados dispositivos mecánicos y vida artificial, así como armas de potencia calamitosa. A cambio de la libertad de practicar sus artes, los alquimistas suministran al sultanato los incomparables leones de batalla javireanos y sirven en el frente, donde sus devastadores compuestos alquímicos derriten la carne de los huesos de los enemigos de los creyentes, disolviéndose incluso a través de las armaduras más resistentes. Tienen muchos nombres: lobos fantasmales, cuchillos secretos, víboras sutiles, ira del sultán. Como sea que se les llame, los asesinos del sultanato infunden terror en los corazones incluso de los más intrépidos. Los asesinos son una orden legendaria de guerreros místicos, conocidos en todo el mundo por sus artes esotéricas y su crueldad. En lo alto de una montaña amenazante se encuentra la fortaleza de Ónice, Alamut el inconquistable. Tras sus sombríos muros, los antiguos magos atesoran grandes secretos. Algunos dicen que el fundador de la Orden de los Asesinos, Rashid ad-Din Sinan, más conocido como el Anciano de la Montaña, todavía tiene su corte aquí. Un rumor absurdo, naturalmente, ya que eso lo haría tener cerca de 8 siglos de edad. Aunque muchos en las tierras del Muro de Hierro consideran que la secta ismailita de asesinos es herética, un pacto forjado entre el sultán y la montaña garantiza que las bandas de guerra de los creyentes incluyan a menudo a uno de estos asesinos supremos a su servicio. Los asesinos pueden manipular el espacio y el tiempo mediante rituales sagrados y poderosos alucinógenos descubiertos por los magos de la orden. Con este poder esotérico, merodean tras las líneas enemigas, cazando a sus objetivos con una eficacia despiadada. Parecen aparecer en 2 lugares a la vez, atacar a un enemigo con una velocidad sorprendente y luego viajar en el tiempo a un momento unos pocos latidos antes, a salvo de cualquier represalia. Lo hacen al servicio de su sultán, cuyos enemigos están encargados de destruir en una forma de asesinato sagrado ritual. Para llevar a cabo esta tarea, los asesinos son dolorosamente alterados con muchos ungüentos, productos químicos y pociones poderosos. Son mucho más altos que un hombre normal y son mucho más rápidos y fuertes. Aunque son expertos en todo tipo de armas, los asesinos prefieren las espadas envenenadas forjadas en las profundidades desconocidas de Alamut. Estas armas están imbuidas del veneno supremo, la leche de Manat, también conocida como la copa de la muerte. Un simple toque de estas espadas sobre la carne desprotegida es una muerte segura, ya que el cuerpo de la víctima se vuelve negro y se pudre desde dentro en el transcurso de varios segundos atroces. En las cámaras Tonic en las profundidades de la superficie, generaciones de jóvenes asesinos son criados, donde son alimentados con una dieta horrible y amarga rica en toxinas extrañas.
generación tras generación, su tolerancia aumenta, hasta que la sangre de estos voluntarios vasos es extraída y luego fundida en un hierro venenoso. El hierro se forja en espadas malvadas y curvas y hechizos mortales de matanza se superponen en cada pliegue del metal tóxico. Finalmente, las espadas al rojo vivo se apagan en el veneno de la pálida y antinatural descendencia de un basilisco y una mantícora. Así, la sangre de la primera generación de asesinos sigue viva hasta nuestros días, volviéndose más potente con cada generación. Las tierras del sultanato son vastas y se pueden formar muchos ejércitos en las numerosas provincias, donde se necesita una de cada 20 familias para armar y equipar a un soldado que sirva al gobernante de los creyentes. La mayoría de estos soldados son conocidos como asefs, que significa soltero, ya que aquellos con familias no pueden convertirse en asefs, que sirven como infantería ligera tanto en tierra como en el mar, además de proteger la gran muralla de hierro contra los asaltos de los herejes. Cuando se envía una fuerza de élite más allá de la muralla para atacar al enemigo o buscar artefactos sagrados, los reclutadores del sultán piden voluntarios para unirse a los líderes de tales expediciones. Aunque las misiones en la tierra de nadie son peligrosas, siempre hay muchos asef que se ofrecen, hay fama que ganar y muchas posibilidades de adquirir un botín valioso. El armamento de los asef varía mucho, ya que no tienen acceso a las magníficas armas, armaduras y maravillas alquímicas que sí tienen las tropas de élite de la casa del sultán, como los genízaros y los catafractos. La mayoría llevan gesails con una distintiva culata curvada. Se trata de armas hechas a mano y, en consecuencia, su construcción varía mucho. Los gesails son armas muy personales, están bien elaboradas y sus distintivas culatas curvadas están intrincadamente decoradas. Estas armas largas se pueden cargar con todo tipo de munición, balas rugosas disparadas, clavos de hierro largos o incluso astillas tratadas alquímicamente de la gran muralla de hierro. Esto hace que los gesails sean muy adaptables y menos dependientes de munición que se agota fácilmente. Otras armas y equipos incluyen dagas curvas y cimitarras, pistolas y equipo de zapadores. Las armaduras son escasas, los asefs suelen ser utilizados por sus superiores como escaramuzadores ligeros para hostigar y atar a los enemigos mientras las tropas más pesadas se acercan para matarlos. Sus superiores ven pocas razones para desperdiciar armaduras costosas en tropas que caen en gran número y son fácilmente reemplazables. Después de todo, el paraíso espera a quienes mueren por su fe. Muchos asefs encuentran un final terrible en las crueles guerras en las trincheras, y otros regresan destrozados en mente y cuerpo, pero siempre hay nuevos reclutas apasionados dispuestos a arriesgarlo todo por el sultán, una oportunidad de matar a los odiados seguidores de Saitan y regresar a casa como héroes con historias fabulosas y oro brillante. Las expediciones militares a través de la Gran Muralla de Hierro hacia la Tierra de Nadie conllevan muchos riesgos, y sus comandantes son oficiales de campo conocidos como Yuzbas. Se espera que dirijan desde el frente y su selección se basa únicamente en el mérito, sin tener en cuenta el linaje familiar o la riqueza. Muchos son promovidos desde las filas del cuerpo de genízaros. Sus cuerpos están mejorados por las artes alquímicas javireanas y sus mentes condicionadas por los místicos, lo que les permite enfrentarse a cualquier enemigo sin pestañear. La desventaja del endurecimiento mental místico es su total desprecio por el dolor y su fría crueldad en el campo de batalla. Las bajas, tanto las propias como las del enemigo, así como las de los no combatientes que creen, son puramente utilitarias para Yuzbas. ¿Acaso no es justo enviar herejes a Jahannam, mientras que los guerreros que caen en batalla despertarán en el paraíso, como se ha prometido? Bajo las órdenes de un poderoso Pachá o emir, o incluso del propio sultán, el Yuzbas asume el mando de un escuadrón de guerreros de élite para cumplir con su tarea, como recuperar los artefactos sagrados perdidos durante el período catastrófico en el que los herejes tomaron el Levante por asalto. En otras ocasiones, se les ordena que encuentren y eliminen a enemigos poderosos, como los nobles herejes que alguna vez fueron súbditos del sultán pero que le dieron la espalda a Alá. Los Yuzbas están equipados con una magnífica armadura de hierro meteórico, las mejores carabinas doradas con plata y cargadas con munición alquímica, y llevan espadas Kilif de los héroes pasados del sultanato, donde las grandes hazañas del pasado están inscritas con caligrafía dorada. Si sirven bien a la puerta sublime, su nombre y gloria también quedarán grabados en la hoja para inspirar a las generaciones futuras.
Los más fuertes llevan los temibles cañones de mano que también funcionan como alabardas mortales. Si son cazadores distinguidos, visten pieles de sus mejores presas, como quimeras, como capas, que les ofrecen protección contra los poderes de Satan. El éxito le brinda a Yusbas el favor del sultán y junto con el honor, espléndidas armas de acero de Damasco, dinares de oro en abundancia y acceso a los maravillosos dispositivos y criaturas creadas por los alquimistas javireanos en la Casa de la Sabiduría. La caza es una actividad noble dentro de las filas del cuerpo de oficiales, y las aves de presa artificiales y los perros autómatas también son potentes armas de guerra y se llevan al frente para ayudar a sus amos en la guerra. Soy hijo de muchos jefes. Mi espada es afilada y terrible. Es la cosa más poderosa cuando el caldero de la guerra hierve ferozmente. El sultán siempre ha sabido defender sus argumentos con la artillería. Gracias a la protección que ofrece el muro de hierro, el sultanato siempre ha mantenido la excelencia en la artillería. Sin embargo, los cañones de asedio y los morteros pesados que defienden a los creyentes en las murallas del muro son demasiado pesados para pequeñas fuerzas expedicionarias. Por ello, en el año 821 de la Égira, el sultán Bayaceto III encargó una nueva criatura de guerra que actuara como artillería de campaña viviente. Para cumplir este decreto, los científicos javireanos de la Casa Real de Artillería han trabajado durante siglos para perfeccionar el divino arte del takwin. En sus laboratorios secretos han realizado innumerables experimentos, aprendiendo muchas lecciones valiosas y costosas en el proceso. Han ideado muchas cosas, pero ninguna más inteligente o ingeniosa que el toro de bronce, llamado boga por los soldados del sultanato. El toro de bronce es un ser monstruoso de inmenso poder y vitalidad, capaz de partir en dos incluso al hijo bastardo de un demonio. Los armeros del sultán equipan a los toros con artillería pesada que ni siquiera los fenízaros sobrehumanos pueden levantar, y mucho menos usar en batalla, cañones lanzallamas, cañones de salvas y espadas sagradas bendecidas por la palabra del gran protector. Su imponente armazón está envuelto por una armadura de bronce exquisitamente decorada de escamas endurecidas 3 veces, cubierta de talismanes de protección y la gracia del Creador. En los campos de batalla más allá del muro de hierro, el toro de bronce es una vista imponente y aterradora. Es un baluarte andante, decidido y valiente, una torre y un escudo detrás del cual se reúnen los grupos de guerra del sultanato. Tal es el poder de sus armas que la tierra misma tiembla con sus golpes, interrumpiendo el avance enemigo incluso cuando no logran matar a su objetivo.